Sí, un título sencillo porque de este texto, de esta historia, muchos han predicado y se ha hablado ya muchísimo. La triple pregunta a Jesús, de Jesús a Pedro. Le pregunta 3 veces si le amaba, aunque vamos a ir al detalle más adelante. ¿Me amas? Vamos a tratar hoy 3 puntos. El primer punto va a ser el principal mandamiento. El segundo punto va a ser Dios nos ama. Y el tercer punto ha de ser apacienta mis ovejas. Después de la resurrección de Jesús, porque la semana pasada conmemoramos la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, y lo que estamos leyendo hoy sucedió precisamente poco después de que Jesús había resucitado y había convocado a sus discípulos para reunirse con ellos en Galilea. Sin embargo, no es una casualidad, no es simplemente... Bueno, no es intencionado, porque leemos en los textos que Pedro, no sé si se aburría o no se le ocurría otra cosa mejor que hacer, y diciendo a sus compañeros pescadores, compañeros también de profesión, pero también de apostolado y de ser discípulos de Jesús, me voy a pescar. Y se fueron unos cuantos con él y se fueron a Galilea, porque de ahí provenían ellos. El encuentro entre Jesús y Pedro sucede en Galilea, después de la pesca milagrosa. Y nuevamente, como ya lo escuchamos la semana pasada, acerca de los discípulos de Emaús, no reconocieron visiblemente a Jesucristo. Jesús estaba delante de ellos, al lado de ellos, hablándoles, y no le reconocían. Pero eso también sucedió con María Magdalena cuando estuvo en el huerto, cuando iba a buscar el sepulcro y quería embalsamar el cuerpo de Jesucristo, y se le aparece Jesús resucitado y no lo reconoce. Nuestra mirada a veces está nublada y no vemos las cosas que son, o las vemos mal, con un ojo o con unos ojos equivocados. Y aquí también, en la pesca milagrosa, en este encuentro que tienen nuevamente con Jesús en el mar de Galilea, no le reconocen. Es Juan, el discípulo que estaba más cercano a Jesús, aunque visiblemente no le reconoció, pero dice, es el Señor. Y a causa de eso, Pedro salta de la barca, va nadando hacia la orilla para encontrarse primero con Jesús. Pedro es muy impulsivo. Pedro es muy impulsivo en muchas cosas, lo ha sido, al menos en los evangelios lo conocemos así, y más adelante también en el libro de los Hechos, muy impulsivo. Y así tiene este encuentro con el Señor. Y entiendo que esta repetida observación, que no podemos fiarnos de nuestras percepciones, sean ópticas, acústicas o sensoriales. Los ojos nos pueden engañar, ¿a que sí? Vemos algo y estamos confundidos, creemos reconocer a alguien y es una persona completamente distinta. Y una vez me encontré aquí en los Llanos paseando con un señor que me saludó y me dice, ¿qué? ¿Ya no me saludas o qué? Y digo, yo no le conocía de nada. Y es que me confundió con alguien, parece ser que me parecía a alguien y me saludó llamándome la atención que pasaba de largo. Pero es así, la vista nos puede confundir, nos puede engañar, también el oído nos puede engañar. Escuchamos una palabra y suena diferente o suena parecido a otra y sacamos conclusiones equivocadas, pero también nuestra sensación, nuestro tacto nos puede confundir. Nuestras percepciones nos pueden engañar. Y esto es lo que vemos en esta historia, que no ven a Jesús, no le reconocen. Dios es tan diferente a nosotros. Dios es tan distinto a nosotros. Y lo que nos enseña Dios a través de esto es que no hemos de fiarnos de nuestra percepción, sino de la manera en que Dios quiere manifestarse a nosotros. Y lo hace a través de su Espíritu, porque las cosas espirituales han de ser discernidas y comprendidas espiritualmente. Y en esta ocasión, Jesús toma a Pedro aparte y le dedica tiempo y le habla al corazón. El Espíritu Santo todavía no había sido enviado, y por eso no tenían esa ayuda de percibir
lo que el Señor quería decirles. Pero Jesús nos muestra que tiene paciencia con nosotros. Dios tiene paciencia contigo. Y permite que tengas tus dudas, que pronuncies tus dudas y que te apartes tiempo con Él para que Él te enseñe, Él te instruya. Así lo hace con Pedro. Y vamos a tratar el primer punto que quisiera introducirnos. El principal de los mandamientos. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Y enseguida lo sabemos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, ¿no? De todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y eso es una pregunta que le hacen uno de los fariseos, uno de los escribas, de los doctores de la ley, que le hacen para tenderle una trampa. En Mateo 22, versículo 36 al 40 leemos, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este mandamiento? Amar al Señor, amar a Dios con todo, no solamente de palabra. Esta no es solamente la respuesta que Jesús da a este doctor de la ley, sino también Jesús enseña a sus discípulos en Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, expresaremos nuestro amor hacia Dios si guardamos sus mandamientos, si cumplimos con sus instrucciones. Guardar. A veces hacemos eso, guardar las cosas. Las guardamos en una gaveta, las guardamos en una caja fuerte. ¿Se acuerdan de esa parábola de los siervos que reciben unos talentos? 5, 2 y 1. El que recibe un talento tiene miedo de su señor y guarda ese talento, lo esconde, lo envuelve para que no se... el otro día me regalaron una Biblia antigua, una que tenía el borde así de oro. La mía también tiene algo de oro, pero ya está muy descolorido, ya apenas se nota que es dorada, ¿no? Pero esta Biblia tiene el corte, los lados dorados y parece ser que nunca se ha leído esa Biblia. La han guardado. Desde luego Jesús no se refiere de guardar los mandamientos de esa manera, que los tenemos guardados quizá en nuestra mente, en casa, porque eso es lo que hacemos también. En casa somos muy buenos cristianos, ¿a que sí? Cuando no tenemos que enfrentarnos a nadie, no tenemos que hablarle a nadie, en casa somos muy buenos cristianos. Pero bien, Jesús no está diciendo que guardemos para que los conservemos intocables, sino que los usemos. Guardar significa ponerlos en práctica. Es decir, hacer lo que Él nos ordena. Nuestro amor a Dios se cumple en la obediencia. Y eso a lo mejor nos va contrario a nuestro sentir, porque parece ser que el amor no tiene nada que ver con cumplir órdenes. Pero Jesús les enseña a sus discípulos que si amamos a Jesús, vamos a hacer lo que Él nos ordena, lo que Él nos instruye. ¿Por qué? Por amor a Él. En primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice Juan, hablando precisamente de esta palabra, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Sencillo, una conclusión fácil. Hablamos, vivimos, actuamos como Jesús actuó. En Juan 21:15 hemos leído estas palabras y la traducción no me convence, la que hemos usado, de Reina Valera, porque usa la palabra amar, 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 las 6 veces, porque Jesús le pregunta 6 veces, le pregunta 3 veces y Pedro responde 3 veces, y usa la palabra en la traducción amar, pero en realidad lo primero que pregunta Jesús es una pregunta comparativa. ¿Me amas más que estos? Refiriéndose a los otros discípulos que estaban ahí presentes también.
Y aquí usa una palabra que seguramente la conocen, porque se ha hablado, se ha predicado mucho acerca de este texto. Agape, el amor incondicional, un amor que se entrega, un amor que no espera nada a cambio. Ese es el amor que Pablo describe en 1 Corintios 13. Un amor que no es un trueque. Muchas veces nuestro amor, lamentablemente es así, es un trueque. Yo te amo porque tú me amas. Amamos a gente que nos corresponde a nuestro cariño, a nuestra simpatía. Y Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Saben lo que responde Pedro? Pedro responde con una palabra que es también cariñosa, es un amor fraternal, pero sería como una palabra como me caes bien. Ustedes imagínense, porque mi mujer a veces me pregunta, ¿me quieres? ¿Me amas? Y yo le digo, claro que sí, claro que sí. Pero ustedes imagínense que yo le digo a mi mujer, me caes bien. Ella me pregunta, ¿me amas? Y yo le digo, me caes bien. Oh, bueno, no está mal. Eso es, así hemos de entender de la manera en que Jesús recibe la respuesta de Pedro. Pedro responde, pues me caes bien. Simpatizo contigo. Jesús no preguntó si era simpático. Jesús pregunta, ¿me amas? Y además me amas más que estos. Así también en el versículo 16, Jesús le pregunta, ¿me amas con agape, con ese amor incondicional? Y Pedro vuelve a responder con filó, con amor simpatizante, amor fraternal. Y la tercera vez Jesús baja el listón, ya no le dice, ¿me amas, agape?, sino usa la palabra filó, con la que Pedro había respondido. Es decir, Jesús se le acerca a lo que Pedro está capacitado en este momento de dar. Él no puede decir, Señor, yo te amo incondicionalmente, porque no tiene eso dentro de sí. Y se pone triste por eso también. Él responde como puede. Y a veces esa es también nuestra actitud. Respondemos a Dios como podemos, lo mejor que sabemos, y pensamos que eso es lo que Dios quiere. Y no nos damos cuenta que Dios quiere mucho más. Jesús quiere mucho más. Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Esto es una pregunta difícil, porque está preguntándole en comparación con los que están aquí, ¿me amas más que estos? Y este comparativo, es obvio que Jesús está refiriéndose a la última cena que tuvieron, esa última noche antes de ser entregado y ser crucificado, esa última noche que Jesús estuvo con sus discípulos y les anuncia, voy a morir, voy a ser entregado, voy a morir en una cruz. Y Pedro, impulsivo como siempre, Señor, aunque todos estos te abandonen, yo estaré contigo en la cárcel, y si hay que morir, muero contigo. Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? Tú fuiste el que me negó 3 veces. Antes de que cante el gallo esta noche, me negarás 3 veces. Así, Jesús le está recogiendo, fíjense, en Galilea, en el mar de Galilea, que fue donde Jesús le llamó desde las redes, ven y sígueme que voy a hacer de ti pescador de hombres. Va en el mismo lugar y retoma las 3 veces que le negó, preguntándole 3 veces, ¿me amas? Y la última, ¿me quieres? El más grande de los mandamientos, amar a Dios. ¿Qué vamos a hacer con esta pregunta? ¿Cómo vamos a responder a Dios? ¿Vamos a decirle, Señor, ¿me caes bien? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti cuando te pregunta, ¿me amas?
¿Está diciendo también, soy importante para tu vida? ¿O sería de lo prescindible en el caso de tener que ir quitando cosas de tu vida? Y puede ser que en tiempos de persecución, que en países que están hoy día experimentando eso, que los cristianos están sufriendo persecución por creer en Jesucristo, ¿estaríamos nosotros igual de dispuestos a no negar la fe, no negar conocer a Jesús, para que no nos castiguen, para que no nos denuncien, para que no nos peguen o maten? ¿Me amas? Es la pregunta que Jesús le hace a Pedro. Y lo interesante que vemos en esta conversación, en este intercambio de pregunta-respuesta, y que Pedro, por supuesto, se pone triste, pero ya desde la primera vez, cuando Pedro solamente es capaz de decir, Señor, simpatizo contigo, te quiero, Jesús le da un mandamiento y no nos damos cuenta. Él se fija solamente en la pregunta y en su incapacidad de responder al amor que Dios merece que le demos. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Esos de los que tú pensabas en esa última noche, de ellos te pueden negar, pero yo no. Esos están a tu responsabilidad. Cuida de ellos. Por eso, mucho se ha predicado de este texto, de estas tres preguntas, si amamos a Dios. Yo pregunto, porque si es el más principal, el más importante de los mandamientos, ¿qué haces tú con el más importante de los mandamientos? ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Amas a Jesús? Porque solamente obedeciendo a Dios, obedeciendo a estos mandamientos que Jesús nos da, mostraremos que le amamos. Miren, Dios nos ama. El segundo punto, la segunda reflexión acerca de este mensaje. Dios nos ama. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nos dice lo siguiente: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No somos capaces de amar a Dios a no ser que Él nos haya amado primero. Dios se adelanta a nosotros y nos muestra el camino. Es como cuando vamos en un sendero que todavía no existe, pero que alguien ya ha dado unos pasos y podemos vislumbrar ahí unas pisadas, la hierba aplastada y quizá el barro ya también más apretado. Ahí ya ha ido alguien. Y eso es el camino que Jesús nos ha demostrado. Su amor hacia nosotros. Dios nos ama. Él nos amó primero, antes de que nosotros respondiéramos a su amor. Nosotros podemos amar y vamos a generalizarlo y vamos a aplicarlo no solamente a Dios, sino nosotros podemos amarnos los unos a los otros porque Dios nos amó primero. Porque Jesús, cuando le hacen esa pregunta acerca del mandamiento más importante, Jesús indica también que no solamente amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, ese es semejante al primer mandamiento. Es decir, no es semejante que parecido o de menor categoría, sino este es de la misma categoría. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Porque amándonos los unos a los otros, así dice Jesús, cumplís mi mandamiento. Dios nos ama. Dios demuestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Dios envió a su Hijo. En Romanos 5, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demuestra su amor hacia nosotros. Y así yo quiero personalizarlo. Dios te ama a ti. Dios te ama a ti. Dios te ama a ti. Y Dios te ama a ti en YouTube.
Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Conocen ese versículo, ¿no? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tanto te ama Dios que está dispuesto a prescindir de sí mismo, a despojarse a sí mismo. Y después, como respuesta recíproca, Él nos ama porque nosotros le amamos. Y es como algo que se está alimentando mutuamente. Y es un amor continuo y permanente. Dios dice, por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 8, los versículos 17 y 21. Aquí dice, amo a los que me aman, y los que me buscan me encontrarán. Y en el 21, hago prosperar a los que me aman y lleno sus casas de tesoros. Dios quiere hacernos bien, nos ama, quiere hacernos bien. El Señor no quiere la perdición del pecador, como si eso fuese, algunos salva y otros están condenados a la perdición. Dios quiere salvarte a ti, quiere salvar a cualquiera. Dios entregó a Jesús no por unos cuantos, sino por todos. Y la voluntad de Dios, descrita también en Primera de Timoteo, es que Él quiere que todos nosotros, todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. No, el Señor no quiere la perdición del pecador. En Ezequiel capítulo 18 dice, como preguntando, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que sepamos cuánto nos ama y lo que Él quiere brindarnos. ¿Qué vida quiere darnos? El Padre nos ama, el Hijo nos ama y quiere nuestra salvación. Si buscamos la razón por la que Dios te ama, o me ama a mí, no la vamos a encontrar en nosotros mismos. No porque seamos guapos, porque seamos bonitos o porque seamos buenos, no somos nada de ello. Bueno, algunos son más guapos, sí. Pero no por eso te ama Dios. El amor de Dios no pone condiciones y no está condicionado por nuestra condición. Dios nos ama porque nos ama. Yo no sé si ustedes sienten eso también, si han tenido bueno, nosotros vamos a ser abuelitos dentro de poco, otra vez, segunda vez, y amamos, aunque no hemos visto a nuestra nieta, que va a nacer en mayo, Dios mediante, la amamos, no la hemos visto. Nuestra nieta, que ya tiene 2 años y poco, la amamos. No tenemos mucho roce con ella, no tenemos mucho contacto, a veces por teléfono, por una videoconferencia la vemos y la amamos. No ha hecho nada para que, una gracia, o no ha hecho nada para que merezca nuestro amor, simplemente la amamos. ¿Por qué? No sabemos decir por qué. Bueno, sí que es nuestra sangre, podríamos explicar eso. Es que el corazón nos llena de amor hacia esta criatura. Imagínense, esa es la actitud que Dios tiene hacia nosotros. Nos ama porque nos ama. Con amor eterno nos ha amado. Desde antes de la creación del universo, Dios ya te amaba. Tú no existías físicamente, pero Dios te amaba desde la eternidad. Y para la eternidad, Dios nos ama. Y si he dicho que el amor de Dios es imprescindible para que nosotros podamos responderle a Él, a la pregunta que Jesús hace a Pedro, ¿me amas? ¿Cómo podríamos nosotros solamente podemos tener una sensación de cariño, de, no sé, simpatía? Dios quiere más. Y no exige algo que no podamos dar, sino nos capacita porque así es Dios. Y así es Jesús con Pedro. Jesús está preguntando, ¿me amas a mí más que estos? Pero también está diciendo, ¿estás amando también a tus compañeros,
apóstoles, discípulos? Porque si les amas a ellos, estás demostrando que me amas a mí. Dios te ama. Y si eres consciente de que Dios te ama, no vas a quedarte sentado tranquilito, sino vas a querer compartir su amor, el amor que Dios ha puesto en nosotros, que es su amor, para compartirlo con los demás, apacentar a las ovejas. El tercer punto, con este termino: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas es las 3 veces que Jesús responde así a la respuesta de Pedro. ¿Me amas más que estos? Sí, te quiero. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Ya no dice como más que esto, sino me amas. Ya va al grano, ya va a ti. Vamos a dejar los demás fuera. ¿Me amas? ¿Amas tú a Jesús? Y no te compares con un pastor, con un misionero, con alguien que está dedicado quizá tiempo completo al Señor, o está comprometido en la iglesia con alguna responsabilidad, algún cargo. ¿Estás respondiendo al amor de Dios? Él te pregunta, ¿me amas? Y tú le dices, sí, me gusta ir a la iglesia. Jesús no te pregunta si te gusta ir a la iglesia. Jesús te pregunta, ¿me amas? La respuesta de Jesús desde el principio: apacienta mis ovejas con lo que tienes, con tu simpatía por mí. Apacienta mis ovejas, ama a mis ovejas. Jesús pregunta 2 veces si Pedro le ama. Y la tercera vez, ya dije, baja el listón, por así decirlo, y le dice, ¿me quieres? Sin embargo, las 3 respuestas que Pedro da a estas 3 preguntas es la misma siempre. Él no baja el listón, nos lo sube, Él da lo que tiene. Pero Jesús, en su misericordia, se acerca a la condición en la que se encuentra Pedro. Y es como un proceso educativo. Jesús le está enseñando, le está demostrando, le está enseñando que Él no es capaz de amar, de obedecer, sino con la ayuda del mismo Jesús. Y Jesús se le está acercando, le está alcanzando la mano. Ven, yo quiero ayudarte a hacer lo que quiero que hagas. Dios sabe que no somos capaces de hacer. Y por eso Jesús les dice también en el capítulo 15 de Juan, sin mí nada podéis hacer. Nada, separados de mí, no sois capaces de hacer nada. Por eso Jesús le toma aparte, se le acerca y le dice, ven, ama a tu Señor, ama a Dios, porque cuanto más amemos a Dios, más estaremos capacitados de amar a nuestro prójimo. Y por eso, y aquí se cierra el círculo, amar a Jesús es imposible sin amar a los demás. Juan, en la primera carta, en capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Jesús invita a Pedro que no se fije en su relación con Jesús, que estaba estropeada, que estaba dañada por las 3 negaciones, por su presunción y quizá también soberbia. Aunque todos estos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Había despreciado a los otros discípulos y Jesús le está marcando, mira, estos son tus ovejas, esas son las ovejas que tú tienes que cuidar. Baja del carro, Pedro, baja del carro y apacienta, ama a estas ovejas, son mis ovejas, dice Jesús, no son tuyas.
amándonos los unos a los otros, manifestaremos que amamos a Dios, que amamos a Jesús. El amor a Jesús es imprescindible para apacentar a las ovejas. Obviamente, en la cabeza de Pedro no existía la preocupación por los demás. Se había visto a sí mismo por encima de los otros apóstoles, se creía mejor y más fuerte que los otros. Y en la última noche con Jesús, los discípulos, ¿qué discusión tenían? ¿Quién de nosotros es el más grande en el reino de los cielos? ¿Quién va a ser el más importante? Y debatían y se enfadaban los unos con los otros, y a saber, incluso Pedro con Juan. Y no había aprendido la lección, incluso después de esta conversación, cuando Jesús le dice, apacienta y le dice lo que le va a pasar, le indica, ¿y qué va a ser de Juan? Otra vez los celos, en comparación con este, y él. Y Jesús le dice claramente, ¿a ti qué te importa lo que sea de él? Tú, sígueme, ámame, obedéceme. Apacienta mis ovejas. Y 3 veces, desde la primera respuesta de Pedro a Jesús, Jesús le encarga que cuide sus ovejas. Si me amas, debes amar también a estos otros que debes amar. Debes amar a estas ovejas. Debes amar. Si me amáis, en Juan 14, 23 y 24 dice Jesús, si me amáis, haréis lo que yo os digo. Cuando amamos a alguien, y bueno, es un ejemplo que suele ser siempre el mismo, ¿no? Si estamos enamorados de alguien y nos dice, bájame la luna, ¿no hacemos lo imposible para que le bajemos la luna? Hacemos cosas. Nos inventamos algo, pintamos una luna y la bajamos y se la damos. Hacemos cualquier barbaridad para obedecer a un capricho de un enamorado. Jesús no es un enamorado. El enamoramiento puede difuminarse, ¿no? Pero el amor de Jesús no se difumina. El amor de Jesús es eterno, tiene carácter, naturaleza y duración eterna. Él te ama y te llama a ti a pastorear, a cuidar de tus hermanos, a cuidarnos los unos de los otros. Si me amáis, haréis lo que yo os digo. Un nuevo mandamiento os he dado, que os améis los unos a los otros. Y además Jesús lo hace, nos da un ejemplo, como yo os he amado, como el Padre me ha amado a mí, como yo os he amado, amaos así los unos a los otros. Y Jesús en la oración sacerdotal, cuando en Juan 17, cuando Jesús intercede proféticamente, no solamente por esos 11 discípulos que estaban ahí congregados, porque Judas ya se había ido. Cuando intercede por estos discípulos, estos 11 apóstoles, también lo hace en perspectiva de aquellos quienes por su testimonio creerán en Jesús, es decir, por todos nosotros. Y Jesús le pide al Padre, les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa es la promesa, la oración que Jesús pronuncia. Por eso intercede Jesús por ti y por mí, para que el amor de Dios esté dentro de nosotros. Porque sin ese amor de Dios no vamos a poder apacentarnos los unos a los otros. No vamos a poder cuidarnos los unos a los otros. Jesús tuvo este tiempo especial con Pedro y quiere tener ese tiempo especial también contigo. Quiere tomarte aparte y te va a preguntar, ¿me amas más
que estos? Te va a preguntar eso. Y te lo pregunta. Pero no quiere saber si en comparación con los demás tú le amas más o menos que, sino Él quiere llegar a esa conclusión, quiere que tú apacientes sus ovejas. Quiere que tú, dentro de tus posibilidades, de tu ámbito, reflejes el amor de Dios que Él ha puesto en ti para con los que están a tu lado. Y que les conduzcas a Él. Así Jesús tuvo este tiempo especial con Pedro y el Señor lo quiere tener también contigo. Jesús perdonó a Pedro y restauró a Pedro. Con estas 3 preguntas es como si borrase cada una de las negaciones que Pedro había pronunciado. No conozco a este hombre, yo no soy uno de sus discípulos. Jesús le restaura, porque desde el principio le dice, apacienta mis ovejas. Con lo que tienes, está bien, apacienta mis ovejas. Pero Pedro, ¿me amas? Y lo hace contigo también, quiere tener ese tiempo especial, aparte, íntimo. Y te va a preguntar, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y Jesús asigna el ministerio a Pedro nuevamente y Jesús quiere hacerlo también contigo. Quizá no de pastor, a lo mejor no, a lo mejor sí, a lo mejor tienes el don de ser pastor y Dios quiere usarte. Si le amas, permite que Él te use como pastor en el ministerio, en el ámbito en el que Dios te haya llamado. Y te va a capacitar para ello. No digas que no puedo. Si vemos a Pedro, él era incapaz. Yo soy incapaz. Y Jesús, dentro de sus posibilidades, ¿qué límites tiene Dios? ¿Qué límites de capacitar a alguien tiene Dios? Ninguno. Él es Dios. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Así que no digas que no puedes, que no sabes, que no tienes, porque Dios no te ama por lo que sabes, por lo que tienes y por lo que puedes. Dios te ama porque te ama. Y si tú respondes a su amor, aunque sea con sí quiero, Dios te va a llenar de su amor para ministrar a los demás. Hace 3 domingos tuvimos aquí el mensaje acerca de la mies, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos obreros, obreras, trabajadores, trabajadoras. ¿Te vas a dejar llamar por Jesús para ser un pastor de ovejas? ¿Podrás ser tú el que apaciente las ovejas del Señor aquí en La Palma, en España o donde quiera que Dios te pueda llamar? Aquí tenemos Colombia, tenemos Venezuela, tenemos Cuba, tenemos, ¿dónde más? Alemania. ¿Qué países más tenemos aquí? Brasil, la República Dominicana. Italia también. Bien, pues Italia también. Dios te llama para ser pastor de sus ovejas en el ámbito, en el entorno en el que tú estés, si tú te dejas involucrar por Él. Medítalo en tu corazón. No voy a preguntar aquí, que levante la mano, a ver quién siente el llamado. Dios te va a llamar, Jesús te va a preguntar, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Oremos. Señor Jesús, te alabo y bendigo por tu paciencia que tienes no solamente con Pedro, sino también con Pedro Ángel, conmigo. Señor, y también gracias porque, aunque tantas limitaciones que uno mismo es consciente de las limitaciones que tiene, que a pesar de eso tú me amas, que a pesar de todos nuestros inconvenientes, tú nos amas. Señor, y nos preguntas en la intimidad, ¿me amas? Y esperas nuestra respuesta, por floja que sea, por infundamentada que sea.
por dudosa que sea. Tú quieres que te respondamos, Señor, y nos vas a asignar una tarea en la que podremos expresar que te amamos. Señor, llámanos, capacítanos y envíanos. Amén.